Estamos en tiempo de Adviento. En pantalla aparecerá, ¿verdad?, una diapositiva donde aparece el término Adviento. Como todos sabemos, el término Adviento, que lo hemos usado y lo usamos en este contexto, tiene que ver con un término que significa advenimiento o llegada y que lo utilizamos siempre para prepararnos para el momento de la Navidad. Antes de que llegue la Navidad, Adviento significa el tiempo de preparación para recordar el nacimiento de Jesús, su venida. Él vino en el siglo I de nuestra era, Dios encarnado, Dios se hizo hombre, vino y nos visitó. Y el tiempo de Adviento es el tiempo de preparación para celebrar la Navidad tal como merece. Navidad, natividad, el nacimiento de Jesús. Y estamos en ese tiempo de preparación. Pero también hay una segunda observación en cuanto al término advenimiento o adviento, que posiblemente apenas lo hemos usado o poco lo hemos usado, pero también Adviento significa la llegada de Jesús, pero en la parusía, la segunda venida. Y precisamente de eso es lo que en esta mañana vamos a hablar. Así que cuando recordemos el término advenimiento, adviento, aunque siempre hablamos de que nos acercamos a la Navidad, y hablaremos de eso, que tenemos varios domingos por delante, sin embargo, en este día vamos a hablar sobre la parusía, que es también Adviento, es decir, el advenimiento, la llegada de Jesús cuando venga. Claro, aquí surge algo muy interesante, y es que si Jesús vino y Jesús está con nosotros ahora, porque Jesús está con nosotros ahora, ¿cómo? A través de su Espíritu. ¿Cuál? El Espíritu Santo. Está con nosotros. ¿Cómo hablamos entonces del advenimiento de su llegada? Hay que tener presente que Jesús vino en el siglo I y vino en cuerpo y carne. Y todos, vino y lo vieron. Recordad que hay un texto donde dice que cuando Él venga, todo ojo lo verá. Es decir, que el advenimiento hace referencia, por lo tanto, a la primera venida de Jesús, la Navidad, y a la segunda venida de Jesús, porque todo ojo lo va a ver. Y en este apartado de advenimiento, ¿verdad?, veis el cuadro que tengo en pantalla, es un cuadro del Museo de Bellas Artes. Aquellos que son historiadores, si tuviese aquí Keila, ella daría aquí un amplio repertorio de todo esto, ¿verdad? Yo solamente he tomado varias notas. Es un cuadro de Bellas Artes, ¿verdad?, que está en el Museo de Bellas Artes en Sevilla. El pintor no lo conocemos, se llamaba, Martin de Vos, 1532, ya ha llovido, siglo XVI. Y está hecho en la tabla de óleo, y es el juicio final. Así que es un cuadro que nos pintó este hombre, ¿verdad?, con esta referencia del juicio final. Nosotros en esta mañana, al hablar de advenimiento de la segunda venida, hablamos de esa venida que Él vendrá y vamos a lanzarnos 3 preguntas que vamos a contestarnos. La primera, y son 3 preguntas que he intentado y que tienen que ver con preguntas que encontramos también en el texto bíblico. 3 preguntas y 3 textos para contestar las preguntas, luego una final conclusión o resumen. La primera, que os va a sonar, ¿hallará fe cuando Cristo regrese? Primera pregunta, es un texto bíblico. Segunda pregunta, ¿nos encontrará cuando Cristo regrese hablando o testificando o exponiendo nuestra fe a aquellos que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros? ¿Os suena, verdad? Otro texto bíblico. Tercero, cuando Cristo regrese nos encontrará en actitud de espera, velando su llegada. Bueno, pues de eso en esta mañana queremos hablar, ¿verdad? Pues mira, vamos al primer texto. Vamos, por lo tanto, al primer texto. Bien, aquí hay algo importante.
Eso es, ¿verdad? Mira, cuando estamos diciendo que hablamos de Adviento y hablamos de la parusía, que es la segunda venida, y no queremos olvidar que hablar también de la parusía, de la segunda venida, es hablar de el juicio final, que es este retablo que nos habla, pero también hablamos que junto con el juicio final vendrá la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra. Esa parte no queremos olvidarla. Y yo he hecho mención en eso, ya que el Señor de la creación vendrá y habrá un nuevo mundo y Él reinará. Y esto es algo que tenemos muy presente. Por lo tanto, tenemos una verdad escatológica. Escatón significa las últimas cosas que van a ocurrir. Y las últimas cosas que van a ocurrir, el lado más negativo sería el juicio final. Y ese cuadro que habéis visto, veis que es un cuadro escalofriante. Si no se ve bien ahí, buscadlo también en internet. Pero está también la otra parte, que es alentarnos la promesa de que habrá un nuevo mundo, Apocalipsis 21, descrito en Apocalipsis 21. Un nuevo mundo donde ya no habrá ni llanto, ni dolor, ni tristeza, porque Cristo, nuestro anfitrión, ¿verdad?, estará con nosotros. Así que estamos celebrando todo esto, pero tampoco queremos olvidar, esto en el preámbulo, no quería saltármelo, que estará en pantalla, ¿verdad?, que Adviento, advenimiento, segunda venida. ¿Y cuál es el papel de la Iglesia? ¿Verdad, querido hermano Daniel e Iglesia? ¿Cuál es el papel? Papel, carácter misionero. Mientras que Él llegue todavía, que no sabemos cuándo, no, sí sabemos. Bueno, quizá me esté adelantando un poquito eso, ¿verdad? Hay gente que ya ha colocado fechas, y lo sabéis, ¿no? Colocaron fecha para saber su segunda llegada. Ni la hora ni el día lo sabe. Entonces, el carácter de la Iglesia, ¿cuál es? Un carácter misionero. En el ministerio, tenemos por delante un ministerio, ¿cuál? Pues el que Dios nos ha dado, ¿verdad? Dios ha creado la Iglesia para la misión. ¿Y cuál es la misión? Cristo vino, murió en la cruz del Calvario, que hombres y mujeres puedan participar de lo que tú y yo participamos. ¿De qué? A colación de lo que decíamos esta mañana. Oye, de este tiempo de adoración al Señor. Este es el pueblo que Dios ha creado. Antes no éramos pueblo, antes no teníamos promesa, antes vivíamos, como dice también Pablo en Efesios, ¿verdad?, en nuestra vana manera de vivir, y ahora somos pueblo, y ahora tenemos promesa, ahora formamos una comunidad donde todos somos iguales, y Dios es el Padre, y Cristo es la cabeza y el buen pastor que nos está dirigiendo. O sea, esa parte no quiero olvidarlo. Vamos entonces a las tres preguntas, ¿verdad? ¿Hallará fe? ¿Estaremos defendiendo la fe? ¿Estaremos esperando a Cristo? Pues mira el primer texto del que vamos a leer, que está en pantalla, ¿verdad? Isaías, capítulo 1, del 1 al 9. Con ese pasaje vamos a contestar a la primera pregunta que nos hicimos. Vamos a leer el texto. Os invito a que busquéis al profeta Isaías, capítulo 1, y vamos a leerlo. Elevamos una oración, ¿verdad? Señor, gracias porque estamos en tu casa y pedimos que tú bendigas tu palabra en nuestros corazones. Dirígenos en el nombre de Jesús. Amén. Visión de Isaías, hijo de Amoz, la cual vio acerca de Judá y de Jerusalén en días de Uzías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escucha tú, tierra, porque habla Dios. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Dios, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego. Vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros, y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña, y como cabaña en melonar, como ciudad asolada.
si Dios de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma, fuéramos y semejantes a Gomorra. Este texto que hemos leído es un texto que encontramos tres elementos importantes que también están en pantalla, ¿verdad? Del cual en esta reflexión traigo a vuestra consideración el pecado, un rasgo negativo, la gracia, un rasgo positivo, y la esperanza, otro rasgo positivo. Tres elementos que desarrolla esta primera idea, ¿verdad? Y recordamos que la frase y la pregunta que nos hemos hecho es: ¿hallará fe cuando Cristo regrese en su segunda venida? Pues mirad, este pasaje que el profeta Isaías, hablando en nombre de Dios, nos está presentando, versículos del 1 al 8, el carácter, diríamos, el estado el estado miserable, está bien dicho, el estado miserable del ser humano. Del 1 al 8 nos está describiendo, ¿verdad?, este estado caótico en el que se encuentra el ser humano. Y en el versículo 9, el último versículo, nos encuentra el estado de esperanza que el ser humano puede encontrar siempre en Dios. El estado de gracia, repito, que el ser humano puede encontrar en Dios. ¿Veis? En el mundo, en el contexto social, político, religioso, diríamos también, en la comunidad de personas, hay caos, hay depravación, que es el estado del ser humano, que no busca a Dios, en contrapartida con la gracia, y es este estado. Y en el otro estado, que es el de Dios, quien se acerca a Dios encuentra la gracia y la esperanza, como también estamos intentando explicar. Curiosamente no, afirma el texto y el profeta Isaías que el pueblo de Israel, ¿quién es el pueblo de Israel? Es el pueblo de Dios, no es otro, que no son los demás pueblos, es el pueblo de Dios. El pueblo que Dios ha elegido se encuentra en estas condiciones. Y como bien hemos leído, el pueblo de Israel está ignorando que sus problemas, que sus fracasos, que la situación que está viviendo es consecuencia de haberse alejado de Dios. Y no se dan cuenta. Qué lástima que no se dan cuenta. Y dice el profeta: el asno conoce el pesebre. Y este pueblo que yo lo he criado, que lo he engrandecido, no son capaces de reconocer que todo viene de mí. Es lo que está diciendo el texto. Y por lo tanto, yo diría que el pueblo de Dios está actuando como los pecadores, como los impíos. Qué cosa más lamentable, ¿verdad? Que el pueblo de Dios actúe como los pecadores y como los impíos. Pero si eso no es el plan de Dios, si eso Dios no lo quiere. Y claro, todos sabemos que los profetas siempre nos presenta, intenta recordarnos, y ese es el propósito de los profetas, no tanto hablar la palabra de Dios en el futuro, sino que traer la palabra del pasado, la ley de Moisés, el pacto que Dios hizo con el pueblo, el pacto en el Sinaí, traerlo al pueblo para decir, el profeta el que dice, pueblo de Dios, mirad lo que os dijo Dios: si obedecéis, si vivís un mandamiento, viviréis prosperando, desarrollando, y si no, pues el caos y todo demás, ¿verdad? Esa es la idea. Ellos vivían desobedeciendo y por eso vendrá el destierro. Serán desterrados. Lo que el profeta está diciendo, ¿verdad?, sobre Israel, también se puede aplicar sobre nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo aplicar lo que acabamos de decir sobre el pueblo de Dios actual? Pensad por un momento. Yo tengo aquí la respuesta, claro. Si estáis pensando, que no quiero que me contestéis, ¿verdad?, ¿cómo Dios os está diciendo y os está hablando a cada uno de vosotros? Mirad, frases que también hemos escuchado, ¿verdad? Nosotros no somos mejores que los demás, ¿eh? No, estas son mi aportación, claro, no sé lo que Dios te está diciendo en tu cabeza. Nosotros no somos mejores que los demás. No somos mejores que los demás. Tenemos pecados, tenemos maldades, hacemos lo malo. Claro, lo hacemos.
Hombre, si somos muy concretos y muy, ¿cómo diríamos? Hay un texto de la Biblia que dice, aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, amigo, pues a veces ahí fallamos, ¿verdad? Por poner solamente un solo ejemplo, volvamos aquí, ¿verdad? Claro, nosotros entendemos, y quiero entenderlo, estamos luchando contra, y he utilizado 3 términos, que son 3 pecados, y yo juego a veces con los verbos, sabéis que me gusta jugar con los verbos, también me gusta jugar con las palabras. Podría utilizar otros pecados, pero he utilizado esto porque me cuadra. Luchamos contra el egoísmo, y ahora voy a explicarlo, contra el hedonismo, todos los ismos, y luchamos contra el consumismo, que son 3 pecados, y me gusta. Egoísmo, hedonismo, consumismo. Egoísmo, tenemos la tendencia a cuidarnos a nosotros mismos antes que a los demás. Así son los seres humanos, también nosotros, Nos cuidamos nosotros y luego que los demás se cuiden a sí mismos. ¿Verdad? Y lo sabemos. Somos conscientes de este pecado. El hedonismo, el placer por el placer. Buscamos satisfacernos a nosotros por el simple hecho de sentirnos bien. No sé por qué me viene a la mente, pero bueno, así, ¿verdad? Marian Roja, creo que habló de ella, y Marian Roja dice algo así como que hemos cambiado, así me recuerdo ahora, sentimientos, ¿cómo dice ella? Hemos cambiado sentimientos por otro término que no lo recuerdo ahora. Pero lo que viene a decirnos es que el ser humano está confundido en el mundo. Está confundido. Vivimos confundidos, ¿verdad? Hay un dicho y había un anuncio televisivo de hace años que decía el placer por el simple hecho del placer. Y lo sabemos, buscamos el placer por el placer. Eso es hedonismo. Y el consumismo. Hermanos, escuchen bien. Adquirimos cosas que no necesitamos. Y lo sabemos. Y lo hacemos. Consumimos y gastamos lo que no es necesario. Y lo sabemos. ¿Veis lo que estamos diciendo? Y podemos tener una larga lista, ¿verdad? Es decir, o sea, Dios nos lo ha dado todo. Es decir, Dios nos ha dado vida, estabilidad, salvación. Y a veces no apreciamos lo que Dios ha hecho, lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y eso es lo que está contándonos Isaías. La parte más positiva. Miremos al futuro, no tanto al presente. Al futuro. Miremos al futuro con esperanza. Pero volvamos atrás. Miremos al hombre, al presente, que es responsable de cómo nos tratamos, de cómo vivimos, de cómo estamos creando el mundo que estamos creando. Hermano, las personas sufren. Las personas se autolesionan, se matan. Solidaridad sonará ahora en Navidad. Fraternidad sonará en Navidad. Fidelidad sonará en Navidad. Y sabéis que los anuncios, que cualquier cosa que escuché en televisión, se hablará de solidaridad, de fraternidad, de fidelidad. Y aquellos que lo están pronunciando ni son solidarios, ni son hermanos de nadie, ni son fieles ni con su propia esposa. Y lo sabéis, ¿verdad? Y lo sabéis. Y estamos en medio de ese mundo. Es decir, si quiero colocar una palabra que nos ayude, será que el hombre ha descentralizado a Dios de su vida. Y entonces un caos le pasaba al pueblo. Si Dios no es el centro, ¿cuál es el centro? ¿Cuál es el centro ahora mismo? ¿Cuál es el centro? El centro es el hombre. El hombre es el centro, ¿verdad? El centro es el hombre. Le llamamos el humanismo. Sigo con los ismos. ¿Qué es el humanismo? Esta filosofía imperante que pretende, sin ayuda de Dios, solucionar el mundo. Eso es imposible. El hombre dice que tiene valores más que suficientes para que estos problemas se solucionen, pero a Dios a un lado. Eso es imposible. El hombre puede ayudar al hombre y no necesita a Dios, ¿verdad? Porque tiene valores suficientes. ¿Qué valores tiene el hombre? Si somos nosotros que tenemos los valores del reino y luchamos con eso. Porque a veces sale el viejo hombre y sale el carácter tan agrio que tenemos. ¿Cómo vamos a decir otra cosa? Pero miremos, ¿verdad? Miremos al futuro y miremos la Escritura, versículo 8, versículo 9. ¿Qué cosa más bonita dice Isaías? Si Dios, sí,
condicional. Si Dios no nos hubiera dejado un resto, ¿qué dice el texto? Como Sodoma y como Gomorra. Amigo, ahí está la gracia y la esperanza. Es Dios que ha actuado con gracia, con esperanza. Si Dios no nos hubiese dejado un resto, el remanente que está en pantalla, el grupo de hombres y mujeres que, está interesante, que es el que busca a Dios luchando con sus problemas, y que Dios nos salva porque nos tiene amor y por su gracia, no porque tampoco lo merezcamos, repito, nadie merece la salvación de Dios. Pero luchamos con nuestros pecados y el remanente son los fieles, lo que intenta ser fieles, lo que intenta vivir cerca de Dios, y no lo conseguimos hasta que demos con Él. O sea, no somos perfectos, ¿verdad? No somos perfectos, así que miramos al frente. Por lo tanto, podemos decir que miramos y que nos damos cuenta, ¿verdad?, que gracias a la intervención de Dios y no a nosotros, no es gracias a la intervención del hombre que consigamos esto, sino a la de Dios, que hay esperanza y hay solución. Segundo texto, vamos a leerlo. Vamos a 2 de Pedro 3. Segunda de Pedro 3, 1 y 10, también está en pantalla, ¿verdad? Pues ahí leemos lo siguiente. Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Segunda venida. ¡Ja! Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados por el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Qué encontramos también en este texto? Como está en pantalla, 3 palabras clave, ¿verdad? Que le hemos dicho, yo buscando siempre, jamartía, parusía, apología, jamartía es una palabra griega que es pecado, la parusía es la segunda venida y apología es la defensa de la fe. De eso vamos a hablar ahora brevemente. Mirad, Pedro es ahora quien nos habla y nos está hablando del regreso de Cristo, su segunda venida. Y menciona 2 cosas, lo que dicen la gente y lo que tienen que saber la gente. Versículo 1 al 4, ¿qué dice la gente? ¿Quiénes son la gente? Hemos leído también. ¿Quiénes son la gente? Son los que no toman en serio la segunda venida, los que se burlan de nosotros. Los conocemos, ¿verdad? Vosotros cristianos, vosotros pensáis en esto, vosotros creéis en esta esperanza, que se burlan, que se mofan. Son ellos. Ellos son. Ellos nos preguntan, ¿y eso del advenimiento a la segunda venida? Si eso es una promesa incierta, si eso no será. ¿Cuándo regresará el Señor? Porque ellos niegan que exista la segunda venida de Cristo. ¿Qué deben de saber? Preguntan qué deben de saber, versículos 7 y 7, del 5 al 7. ¿Qué deben de saber? Lo dice Pedro. Debéis de saber que Dios creó los cielos y la tierra por su palabra. Debéis de saber que Dios ordenó el mundo por su palabra. Y debéis de saber que Dios usó el agua, el diluvio, Antiguo Testamento, para destruir el mundo.
Interesante. Debéis de saber, aquellos que se burlan de nosotros, que Dios nos utilizó su palabra, ¿verdad?, para que el diluvio, el agua, anegara y destruyera aquel mundo y hubiese un mundo nuevo. Con Noé apareció la segunda oportunidad para el hombre. Pero también ahora Dios dice que va a destruir por fuego este mundo que tú y yo vemos. Allí fue por el agua y aquí será por el fuego. Allí fue consumidor el agua y aquí será purificador el fuego. Va a purificar ese nuevo, la tierra y el cielo, transformándolo en un nuevo cielo y en una nueva tierra, ¿verdad? Que es el nuevo lugar, Apocalipsis 21. ¿Y el momento establecido cuál es? El que ha establecido Dios. Kairos, cronos, cronometría, cronómetro. El tiempo que estamos viviendo ahora es nuestro cronómetro, cronometría. Estamos en el tiempo cronos. Medimos en este tiempo crono, hoy 27 de noviembre de 2012, de 2022, ostras, qué bien, 10 años pasados ya y me siento tan joven como antes. 27 de noviembre de 2022, tiempo crono. Pero para Dios es el tiempo kairos. ¿Cuál es el tiempo kairos? No tiene tiempo. Dios ha decidido intervenir en el tiempo que Él decida y coincide con un tiempo crono, cuando nadie sabe ni la hora ni el día. El tiempo crono es el que vivimos y moriremos, y el tiempo kairos es el tiempo de Dios, cuando Él ha decidido en su voluntad intervenir. Ellos deben de recordar, versículo 8 al 10, ¿verdad?, que Dios no es lento para cumplir sus promesas, no lo es, sino que es paciente para todos, buscando el arrepentimiento. ¿Qué Dios más bueno tenemos? Esperando que muchos más vengan al arrepentimiento de sus pecados. Es decir, que muchos reconozcan que están equivocados, reconozcan lo que dice la palabra de Dios, que siempre es la verdad, y reconozcan que necesitan el perdón de Dios. Eso es el arrepentimiento. Y Dios es paciente. El Señor regresará, dice el texto, como el ladrón en la noche. Por lo tanto, será sorpresivo su llegada, nadie lo sabe. Y ese tiempo establecido, ¿verdad?, vendrá también para someter el juicio, primer retablo que hemos visto, pero también para crear ese nuevo cielo y nueva tierra, ¿verdad? Así que recordamos que regresará el Señor. Y último pasaje, Mateo 25. Vamos a dar lectura. Vale, aquí se nos ha olvidado algo decirlo, ¿verdad?, que estaba por aquí. Es decir, mientras este tiempo estaremos, por lo tanto, eso es la idea, ¿verdad?, hablando y defendiendo las promesas que queremos de Dios. Ese es nuestro papel. Mateo 25, versículo del 1 al 13. Mirad lo que nos dice aquí ahora el Señor Jesús. Es la historia que nos cuenta el Señor de las 10 vírgenes. Entonces, dijo Jesús, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Qué encontramos aquí ahora? Pues encontramos dos palabras claves de las cuales vamos a hablar en este momento. Está en pantalla, ¿verdad? Es el esposo, el regreso del esposo, y la esposa. Cristo es el esposo de la Iglesia, y la esposa de Cristo, ¿quién es? La Iglesia.
nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? O hay otra figura y Cristo es la cabeza. Pero esta figura es que Él es el esposo, el marido, nosotros somos la esposa. Hay un texto muy bonito donde dice que Cristo, a través de su Espíritu Santo, algo así dice que nos está purificando y Cristo nos va a presentar. Es la obra de Cristo, ataviada, ¿recordáis el texto? Sin arruga y preciosa, yo digo, ante su Padre. Esa es la obra de Cristo. Es su marido, Él, y nos está preparando a todos nosotros para presentarla ante el Padre. Jesús está explicando a sus seguidores acerca del reino de Dios, es lo que hemos leído. Y lo compara con una boda, de que el novio está por llegar y hay 10 jóvenes vírgenes preparadas, ¿verdad?, con lámparas para recibirlo. 10 muchachas que toman sus lámparas, pero 5 tienen suficiente aceite para toda la noche, son previsoras, y 5 de ellas no han tomado suficiente aceite para toda la noche. El novio tarda en venir y cuando llega, todas están durmiendo, es decir, todas pasan por el mismo proceso. ¿Por qué? Porque ya el novio se retrasa. Todas duermen, pero cuando escuchan la voz de que ya llega, ¿verdad?, se levantan todas y, claro, lo que hemos leído, ¿verdad?, las imprudentes, danos aceite. Si te doy, compartimos, que sería bueno la compartición, la cooperación, sería bueno, pero entonces nos quedamos sin aceite. Id y comprarla, ¿verdad? Así que 5 pidieron y 5 tenían lo suficiente y fueron y llegaron tarde a esta celebración de boda. Ya llegó el esposo. Y las puertas cerradas. Ahí podríamos decir algo más, pero lo dejamos ahí. Las puertas cerradas. Imposible entrar. Hay quienes dicen, me gusta también esta parte, que, a ver, Cristo no pretendía con 5 y 5 dar mucho más elementos de la figura de personas y personas, ¿verdad? La idea es que eso, llegará un momento en que haya gente dentro del, ¿cómo diríamos aquí? No sé cómo decirlo, dentro de la iglesia, nunca mejor dicho, de las 4 paredes de la iglesia, no de la iglesia de Cristo a la verdadera, sino de las 4 paredes, que se quedarán en puerta y no entrará. No entrará. Bien, la historia contada por Jesús tenía el propósito de ilustrarnos, ¿verdad?, que tenemos que estar alerta. Esa es la idea. Alerta. El esposo viene, la esposa debe de prepararse. Tenemos que estar alerta, porque llegará y no sabemos cuándo llegará. Pero si nos pide, y nos pide Jesús, que estemos alerta. Velad, porque no sabéis cuándo llegará. Es lo que está diciendo. Y remarca el texto esta división, eso es la idea, ¿verdad?, de los que estarán listos y de los que no estarán listos. Esta es la idea. Hay personas que cuando Cristo vendrán no estarán listos, digo personas, no digo creyente, digo personas. Y hay personas que sí estarán listos cuando Cristo vendrá. Si queremos tenerlo como referencia, ¿recordáis también Jesús en la cruz del Calvario? ¿Dónde estaba Jesús? En una cruz. ¿Quién estaba en su lado? Un ladrón y otro ladrón. Un ladrón representa a los que se van, a los que creen en el mensaje de Jesús, y otro ladrón que representa a los que rechazan, a los que se mofan, a los que se ríen. Pero es representativo, ¿verdad? Por lo tanto, estemos velando. ¿Hallará fe cuando Cristo regrese en su segunda venida? Contestamos con Isaías capítulo 1. Hombre, habrá mucho pecado, y lo hay ahora, y depravación total, pero habrá un remanente, lo hemos leído. Un remanente que por la gracia de Dios y no la nuestra, porque nosotros no tenemos nada de gracia, salvará. Entonces, ¿hallará fe? Sí, la respuesta sí, hallará fe por su gracia, y por lo tanto podemos llenar nuestros corazones de esperanza de que cuando Cristo regrese en su segunda venida, sí hallará. Segunda pregunta. ¿Estaremos dispuestos a explicarle a la gente o a defender, ¿verdad?, la apología? ¿Estaremos dispuestos a defender lo que creemos? La respuesta es que sí. Pedro está diciendo, por favor, decidle a aquellos que se burlan que Dios no es impaciente o impasible, o no sé qué palabra tengo ahora aquí, para decir que desde que creó los cielos no ha pasado nada. Dios siempre está en actitud, me gusta esa palabra, en actitud activa. Dios no es un Dios pasivo. Aunque tú creas que Dios no está actuando, y muchos lo creen, Dios siempre está activo. ¿Por qué? Porque Dios está actuando en el mundo. Sobre todo en corazones receptivos a la obra de su Santo Espíritu. ¿Estaremos dispuestos a confesar y a defender lo que creemos? La respuesta es que sí, porque Pablo lo estaba pidiendo. Y 3, ¿estaremos velando cuando Cristo llegue? ¿Estaremos con la actitud de llega el esposo? La respuesta que tenemos que tener es sí, Señor,
estaremos velando. Que Dios nos bendiga a todos. Amén.